Y Platinum, estamos en todo el territorio nacional a través de nuestra emisora en AM y de nuestra emisora en FM. El ministro de Gobierno, digo, José de la Gasca. Le hemos pedido al ministro que nos acompañe para revisar algunos aspectos del momento que vive el país. Estamos asistiendo a definiciones, estamos en un momento también de enorme crispación política en atención a la cercanía a la segunda vuelta al 13 de abril. Ministro, bienvenido. Vamos a empezar con una noticia que hace primera página y que tengo aquí sobre mi mesa de trabajo. Corte Constitucional ordena al gobierno de Daniel Noboa cumplir la sentencia de la creación de una comisión que informe los avances en materia de seguridad. Habrá que cumplir esta disposición. ¿Cómo está, Andrés? Muy buenas tardes. Un gran saludo a usted y a su audiencia. Ya tenía rato yo que quería venir aquí a conversar con usted. Tuvimos la oportunidad de conversar, pero por teléfono. Sí, hace un par de meses. Bien, bueno, sí, nosotros como demócratas que somos y como lo hemos hecho en todos los casos, cumplimos las sentencias. Eso es parte de lo que refleja el espíritu democrático de este gobierno. Muchas veces no podremos estar de acuerdo necesariamente con todo lo que la justicia, de la justicia dimana, pero eso no quita el espíritu democrático de que tenemos que acatar las sentencias. En este caso me parece que fue algo vía una sentencia anterior, que ya se hablaba de eso, en eso se está trabajando. Pero tenemos que revisar estos designios de la Alta Corte. Bueno, parecería que puede ser una herramienta valiosa justamente para hacer un seguimiento, crear una comisión que haga justamente una revisión de lo que se está haciendo. Sí, pero más allá de eso, Andrés, a mí lo que me gustaría que la ciudadanía sepa y que la Alta Corte también advierta es que la lucha contra el crimen organizado transnacional le hemos puesto la cara a nosotros. La hemos plantado nosotros, no por un capricho, sino por una necesidad del país de librarse de esta mancha de aceite de la contaminación y que ha permeado en las instituciones el narcoterrorismo. Eso es lo que nosotros hemos hecho durante este último año, no claudicamos en esa lucha, porque si no lo hacemos solo se va a hacer más grande. Bueno, pero ustedes han puesto la cara, pero nosotros hemos puesto los muertos, ministro. Nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas han puesto los muertos, claro que sí. Muchos de esos muertos, hay que decirlo, obedecen a estas peleas entre bandas, entre grupos narcodelictivos, precisamente porque la acción que estamos teniendo está teniendo resultados en el control, en la captación de droga, en la incautación de droga. Entonces vemos este tipo de reacciones. Pero aparte de eso, Andrés, y esto es lo más preocupante, es que en estas épocas políticas eso se exacerba. Y eso demuestra, una vez más, este vínculo que existe entre los GDOs, entre los grupos narcodelictivos y las mafias políticas que están detrás de ellos, ¿no? ¿Tiene absoluta claridad al respecto? Sí, por supuesto. ¿Puede precisar qué es lo que está ocurriendo? Por supuesto, eso no es un secreto a voces, y es más, solo para que usted sepa y la ciudadanía lo recuerde, cuando nosotros pugnamos y nosotros exigimos al Consejo Nacional Electoral que se pronuncie respecto de hacer respetar el voto secreto y que haga algo respecto de esta vacunación del voto, de esta intimidación al momento del voto, básicamente con la prohibición de las fotografías. Cuando usted lee la resolución, usted ve que en esa resolución el CNE utiliza un informe del comandante general de la policía, que dice tres cosas. Una, que en efecto han verificado que existen ciertas alcaldías que están de algún modo tratando de inclinar la balanza o direccionar los votos. Dos, que hay la compra de votos. Y tres, que los GDOs están creando un ambiente de intimidación, miedo y amenaza para que se vote en favor de tal o cual tienda política, que desde luego no es la nuestra. Entonces, y nosotros vemos esto, cómo se exacerba en ciertos distritos, en Guayas, en Esmeraldas, en Manabí, en Los Ríos, en El Oro. Vemos cómo, a pesar de la acción que tenemos, siempre pretenden de algún modo tratar de generar este clima de violencia, esta percepción de violencia. Yo le voy a contar algo. Usted sabe cuál en este momento es el primer rubro de economía criminal que alimenta a este monstruo gigante de las mafias en la inseguridad. Alguien pensaría es que es el narcotráfico. No es el narcotráfico, son las vacunas, la extorsión, los secuestros. Es que el narcotráfico creó un nuevo portafolio de actividades. Claro, es que tiene la minería y la minería ilegal, claro, pero en este momento, como estamos atacando tan fuerte el narcoterrorismo y estamos incautando, se desplazó a la necesitan ir a otro tipo de cosas, y eso genera además este ambiente, este clima Ministro, pero entonces, de inseguridad. En el debate electoral, en la disputa electoral, digámoslo así, hay tres actores:
ADN, RC5 y los grupos criminales, o los grupos criminales están con uno de estos sectores? Yo digo que sí. Eso es lo que hemos visto, eso no es una novedad, eso lo dice inclusive la policía, eso se está verificando, así que de eso no hay duda, Andrés, de eso no hay duda, pero de que el narcoterrorismo pretende jugar dentro del tablero político para desestabilizar la democracia y sobre todo para evitar que siga esta lucha denodada. Es que aquí hay que ver quiénes contemporizaron con la falsa paz. ¿Quiénes fueron los que estuvieron dándole la mano, tomándose fotografías? Inclusive vemos asambleístas que estuvieron ahí, que pertenecieron a este tipo de grupos. Vemos a la candidata Luisa González, lo mencionaba hace un momento la asambleísta Valentina Centeno, y vemos quiénes estamos totalmente en contra. ¿Me explico? Entonces, definitivamente, cuando golpeamos a las mafias políticas y golpeamos al narcoterrorismo, le estamos dando en el órgano más sensible que tiene el cuerpo humano, que es el bolsillo, ¿no? Pero, ¿y qué explicación le puede dar al país de las acusaciones que formula el correísmo en cambio de que hay narcotráfico y hay vinculación a estos grupos por parte del grupo Novoa? Lo voy a poner con nombre y apellido. Es que eso es los pájaros disparándole a las escopetas. Eso es tirar una gran cortina de humo para tratar de enlodar al gobierno, para tratar de deslegitimar la acción del gobierno, de este caballo de batalla que hemos tenido durante todo este año. No podemos retroceder en eso. Entonces lo único que buscan es tratar de decir, no me mires a mí si tú también lo tienes, cuando eso es totalmente infundado y la justicia se está encargando precisamente de eso. ¿Usted cree que está absolutamente claro lo de la señora Moreno, me parece, María Moreno, me parece? Es más, bueno, usted comprenderá, yo he tenido alguna experiencia en materia litigiosa, he sido juez, abogado litigante y demás. Lo que yo he visto, y con mucha malicia se pretendió confundir a la ciudadanía a través del debate, y eso debe tener consecuencias, porque ahí se ha jugado con la honra de las personas y se ha vulnerado la presunción de inocencia para tratar de tirar lodo en contra del presidente y tratar de mancharlo de una mancha que tienen ellos. Es que ha habido una investigación, aparecen en el portal de investigaciones de la Fiscalía, aparece el nombre. Eso la Fiscalía se encarga de dirigir esta investigación a través de la policía. Entiendo que en días pasados ha habido un pronunciamiento de la Fiscalía de decir, ya averigüé, ya indagué, ya investigué y creo que la persona responsable de este tipo de delito es fulano de tal. No están poniendo a la señora María Beatriz Moreno ahí. Pero claro, eso ya no lo dicen. Entonces ella inmediatamente ha quedado excluida de cualquier sombra de eso, porque ya la justicia está actuando. Ya veremos qué pasa en el transcurso de ese proceso. La verdad es que yo no tengo, digamos, conocimiento a detalles, pero lo que sí he visto, y eso fue de conocimiento público, que en efecto ha habido ya un pronunciamiento por parte de la Fiscalía, que es el dedo que señala quiénes deben de ser procesados y quiénes no. Yo vi esa noticia, ministro, y el tema de esta contaminación de droga, de los embarques de banano que se hacen por parte de este grupo de exportación. No, a ver, aquí tenemos que ver. Quienes vivimos en Guayaquil, quienes somos de la ciudad, de las costas, de los puertos, sabemos que el tema de la contaminación de los contenedores, de los famosos ganchos ciegos y demás, es un mal que ha permeado. Digamos, por eso son las mafias que están controlando este tipo de puertos y por eso hay algunas implicaciones políticas ahí también. Entonces, de lo que se ha visto es, obviamente, nadie está exento de que ocurran este tipo de cosas. Lo que sí es que las personas colaboran con la justicia y la justicia tiene que hacer su trabajo. Pero, resulta que yo soy el gerente general o en mi compañía de repente metieron, después de que uno tiene todos los controles, todos los, los antecedentes, las cautelas para evitar que este tipo de cosas ocurran. Sin embargo, pueden ocurrir, a pesar de que haya compliance, a pesar de que haya todo, siempre pueden ocurrir ese tipo de cosas. Multinacionales les ocurre de todos lados del mundo. Y después vienen y de señalar, no, es que tú también tienes eso ahí. No, veamos qué dice la acción de la justicia. Para mí, repito, eso fue simplemente una cortina de humo con la que pretendieron ensuciar el buen nombre del presidente, tratar de golpear la legitimidad que tiene como un empresario, hijo de empresarios, de familia de empresarios de más de 75 años, para, repito, en esta lucha encarnizada política, ensuciar la trayectoria. Ministro, ¿usted tiene alguna respuesta o alguna información que le pueda proporcionar al país respecto a la situación de Fito y esta recompensa millonaria que se está ofreciendo? El ministro, creo que en estos mismos minutos, el ministro Reinberg en estos mismos micrófonos más temprano hoy creo que habló sobre eso. Hasta donde yo sé, él es un objetivo de alto valor y nuestro esfuerzo por encontrarlo está vigente. Eso por ahí siempre quiere entender mala información o desinformación para decir que esto es un tema político y demás. No. Yo entiendo que nuestras fuerzas del orden, la inteligencia policial y demás están trabajando arduamente en eso y obviamente se tratan de utilizar todos los caminos
para tratar de llegar más rápido al objetivo. Pero ciertamente, y hemos visto algunos de los episodios que han ocurrido en las últimas horas y durante el último tiempo, tienen que ver con, digamos, estos entrelazamientos que existen con estos grupos narcodelictivos y los líderes que están detrás. Okay. Ministro, ¿es posible que este viaje del presidente Noboa a los Estados Unidos, que ha sido definido más bien como una visita privada, reservada, en fin, con el presidente Trump, pueda tener desenlaces significativos importantes justamente en estos aspectos de seguridad y de la extradición de exfuncionarios, de políticos, de dirigentes, en fin, que están ahora mismo con temas pendientes con la justicia? A ver, yo creo que el presidente antes de irse fue bastante claro en cuál era la agenda de los puntos a tratarse. Uno de los principales, el problema social de la migración, el tema de seguridad, desde luego cooperación internacional, y el asunto comercial. Yo no estuve en esa comitiva, no conozco los detalles. Entiendo que el presidente hoy en una entrevista ha podido dar a conocer ciertos aspectos de esas conversaciones que se dan en el marco de un clima preelectoral en el país. Y yo creo que los Estados Unidos es bastante respetuoso, digamos, de este tipo de conductas. Por eso el formato de la visita, el formato de la reunión, no obstante, para mí lo que queda claro es que el Ecuador siempre ha querido tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Las mantenemos en este momento. Recordemos que durante una época política, particularmente cuando estaba el correísmo en el gobierno, eso no ocurrió. Se expulsó a una embajadora, se terminaron muchas relaciones y hubo una suerte de oscurantismo en ese momento con los Estados Unidos. Hoy no es así, hoy es todo lo contrario, tanto con el gobierno del expresidente Biden como con el actual presidente Trump. Lo que se ve es un ambiente de camaradería, de diálogo, de fluidez en ese diálogo, y yo creo que las cosas que van a salir de ello pueden salir de ahí dentro de lo que el presidente nos ha mencionado públicamente, son altamente positivas. Por ejemplo, esto que yo le planteo, la extradición. Yo no he visto ese tema de por medio, no digo que no esté, no lo he visto, no podría entrar en detalles de cosas que no conozco, pero lo que sí sé es que el tema de la seguridad es una cuestión prioritaria para ambos países. Y aquí, una vez más, ver, y lo he puesto en antecedentes antes, cuando nosotros estuvimos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2023, tuve el honor, altísimo honor, de presidir el Consejo de Seguridad el mes de diciembre. Y en ese mes de diciembre el Ecuador tuvo una participación excepcional en un momento cúspide. Ahí, por primera vez, se puso en la agenda multinacional a los grupos narcoterroristas, al crimen organizado transnacional como una amenaza hacia la paz y la seguridad internacionales, que son materia de competencia del Consejo de Seguridad. ¿Por qué explico esto? Porque ahí nosotros hablamos de cómo se entrelazaba el narcoterrorismo con el crimen organizado transnacional con el terrorismo, y cómo eso en ciertas sociedades, como por ejemplo las nuestras, tienden a mezclarse o entrelazarse muy íntimamente. Entonces, el presidente, a nombre de los 15 países que formaban en ese momento el Consejo de Seguridad, dio una declaración de presidencia donde se habló precisamente eso. Un mes después vino el decreto ejecutivo 111, después de la invasión del canal TC Televisión, y después de que nosotros declaramos como narcoterroristas a 22 organizaciones delictivas, vemos que uno de los primeros pasos que dio el presidente Trump al posesionarse en ese su segundo periodo fue precisamente declarar como amenazas terroristas internacionales fuera de la frontera de los Estados Unidos algunos grupos como el Tren de Aragua y algunos carteles de México. Lo que ha querido el presidente, y esto entiendo que es una conversación que siempre va a estar sobre la mesa, es decirle, mira, aquí tenemos algunos grupos narcodelictivos que participan en este crimen organizado transnacional, que te afecta a ti también, que afecta no solamente al Ecuador, que afecta a la región, que afecta a los Estados Unidos, que afecta a Europa, para que ustedes también nos ayuden luchando contra esta amenaza. Eso es de lo que se trata la cooperación internacional, y esos son los buenos diálogos que yo veo con muy buenos ojos y que en general debemos ver con muy buenos ojos. Ministro, aquí conversando, digámoslo así, ¿es posible pensar en una opción que le planteo, y es establecer algún tipo de acuerdo, de alianza con estos grupos de delincuencia organizada? ¿Cómo alianza? O sea, hay la posibilidad de una convivencia. Contemporizar, no, señor. ¿Convivir? No, señor. O sea, yo digo, hay un valor fundamental que es la paz. Sí. Hay un valor fundamental que es la vida. Pero no una falsa paz. Y si nos van a seguir matando, y van a seguir matándose entre ecuatorianos y entre ciudadanos, bueno, pensar en una opción de esas.
No, pero eso significaría dejar pasar por nuestras fronteras toda la droga del mundo. Entonces, vamos a vivir en Eso una carnicería permanente. no necesariamente, no necesariamente. Por eso es que se trata... ¿Hay mundo, ministro, que haya logrado vencer a estos carteles? No hay. ¿Y qué está pasando en Salvador, Salvador? ¿Qué está pasando en El Bueno, Salvador? entonces ¿Qué pasó en Colombia? En Colombia siguen matándose. No, pero Sí, ¿qué pasó con Merantes? Menos, pero siguen como antes, matando. guerrillas, grupos Sí, narcolectivos. sí, Y sí. Colombia, después de vivir una larga historia de violencia, donde finalmente el narcoterrorismo entró inclusive en la política y permeó toda la sociedad, después de todo eso, de la era de Pablo Escobar, Sí. después de algunos años, hace 7 años, llegaron a un proceso de paz con la FARC, solo con la FARC. Así es. Y usted ve que las Naciones Unidas, a mí me tocó verlo en primera persona cuando estaba en el Consejo de Seguridad, que inclusive de la FARC hubo disidentes y cuántos otros grupos se han creado que están en contra de los procesos de paz. Entonces, no es tan sencillo esta justicia restaurativa, por concepto tiene fundamentos bastante interesantes, como por ejemplo los de reparación de víctimas, pero no creo que estamos en ese momento. Yo lo que creo es que aquí hay que analizar, como bien lo decía el asambleísta Centeno antes que estuvo en estos micrófonos antes que yo, cuáles fueron las causas, la génesis de estar donde estamos. Andrés, no podemos pedirle a un gobierno que tiene 1 año 5 meses, que de repente diga, bueno, ya solucionamos el problema de la droga, ya solucionamos el problema de los grupos narcodelictivos, cuando vivimos conviviendo con ellos más de 15 años, cuando se les abrió la puerta, cuando se los sentó a la mesa, cuando se los desarrolló. Es más, aquí lo que usted me dice ya existió. Cuando ahí está la foto de Correa, estaba con Es que yo le quería con Ronnie decir eso, Aliaga, estaba con ya Morero. existió y ahí no habían tantos muertos, o sí había. Y no había eso, ¿por qué? Porque contemporizaban con esto. Después vimos en lo que ha terminado y vimos la real cara del señor Norero y vimos el monstruo gigantesco que hicieron crear y cómo vinieron y se instauraron aquí carteles de otros países, sembraron semillas, la mafia albanesa, cartel de Tijuana, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, etcétera. O sea, todos estos grupos vinieron acá porque se les abrió la puerta. Y es verdad, y es verdad, es el sentido de que tampoco es una solución, porque quizás la experiencia mexicana es la que más ha demostrado o ha testimoniado esto que estoy diciendo yo, que se ha llegado a acuerdos y tampoco ha logrado la paz. Se matan, se siguen matando. En Colombia igual, yo he visto. Pero en Colombia no sé si hubo un acuerdo así de convivencia, de coexistencia. Claro. En México me parece que casi está oficializada. Hay 2 países. El país, digamos, del himno nacional, del Palacio Presidencial, en fin, y ese otro país del narcotráfico que está ahí funcionando. Es que ese fue el problema con dejar entrar las cosas tan adentro hasta donde entraron. Por eso es que aquí nos veían como un narcoestado. Eso es a lo que nosotros le hemos plantado cara. Esa es la decisión valiente del presidente Daniel Noboa. Y en eso tenemos que seguir. Y estamos venciendo. Estamos avanzando. Por supuesto que estamos avanzando. Por supuesto que estamos avanzando, pero en estas épocas políticas, obviamente hay la necesidad de hacer ver, de incrementar los niveles de violencia para hacer ver como que la gestión no funciona, para sembrar ese miedo, y lo vemos hasta en los votos. Entonces, yo creo que no podemos desmayar. El compromiso del gobierno es del presidente Noboa, de todos quienes estamos trabajando sacrificadamente, quienes nos estamos exponiendo a todo esto, no podemos dar un solo centímetro de lo que estamos avanzando hasta ahora. Y tenemos que generar oportunidades para nuestras juventudes. Ahí vienen los planes de acción del gobierno con Jóvenes en Acción y tantas otras oportunidades que estamos buscando dar para mujeres, madres solteras, todo lo que estamos creando para dar alternativas. Pues no puede ser solamente la represión, no termina y el problema no vas a cerrar el círculo perverso si es que solamente estás en la represión. Necesitas esa parte preventiva de desarrollo que es uno de los planes fuertes del gobierno. Ministro, usted es ministro de gobierno, es ministro de la política. El país político, ¿qué estará ocurriendo en el país político? ¿Qué sucederá con los gobiernos locales, con los municipios, con las prefecturas? ¿Qué sucederá con los sindicatos, con las universidades, con los empresarios, con los transportistas? En fin, con el Ecuador que se expresa políticamente. Claro. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en el supuesto que gane el presidente Daniel Noboa, es muy probable que empiece una efervescencia de tensión muy crítica, muy compleja. Sí. Si no se dan espacios para lograr una gobernabilidad adecuada. Yo creo que hay un país políticamente dividido. Nadie niega eso. Nosotros sí respetamos eso. Pero sin embargo nosotros estamos abiertos al diálogo con todos los sectores políticos, con todos los sectores sociales, con todos los movimientos, siempre para buscar alinearnos en el Ecuador
en el Ecuador del futuro, en el nuevo Ecuador, en un Ecuador de optimismo, ¿verdad? De dejar atrás este tipo de cosas que nos enlutan y avanzar en temas de desarrollo. Y yo en eso creo que estamos avanzando bastante bien. Ciertamente estamos en una época política que obliga a la gente a ponerse colores encima, ¿no? Sí, claro. Obliga a la gente a ponerse colores. Vemos algunos alcaldes, me da pena decirlo, y esto tengo que traerlo a colación, el tema de Esmeraldas. Yo estuve en Esmeraldas, Andrés, la semana pasada. A mí nadie me contó. Yo estuve ahí, fui a Cube, ¿ya? En Quinindé, para ver el derrame de la mancha de aceite. Y yo pensaba ver un escenario catastrófico, ver un escenario definitivamente desolador. Y lo que vi fue otra cosa. Yo vi que toda la mancha de aceite que se había regado cuando se rompió el sote, había sido ya dragada. Vi hasta el último punto donde llegaba ya una película última de aceite que estaban ahí luchando contra eso ya contenida para disolverla. Cuando nosotros estuvimos ahí, 6 ministros, salud, energía, gobierno, Ministerio de Defensa, medio ambiente, riesgos, etcétera. Mientras nosotros estábamos ahí, otra clase política hablando de esto, buscando por orden de la candidata González, que le dio órdenes a la candidata de la presidenta de la Asamblea Nacional, que lo usan la Asamblea Nacional como sede política del RC para que vayan a sesionar a Esmeraldas con recursos públicos para tratar de hacer la bulla en contra del gobierno. Nosotros estábamos en territorio, ellos estaban en la chupifarra que ya pudimos ver. Y la fiesta parece que estaba buena, ¿no? De las imágenes. Ahí sí vi unas imágenes, Sí. me parece que seguramente estaban hablando de la dolarización ecuatoriana, de los dolaritos, de los ecuadólares, de los machicitos y todas esas cosas, porque por ahí me parece que la había Paola Cabezas. Entonces, mientras nosotros estábamos ahí, conversando con las personas, y traía esto a colación, porque el alcalde de Quinindé, afecto a la RC, que entiendo que había organizado esa chupifarra, en lugar de estar poniéndose a trabajar con la gente en el territorio, los mismos moradores del sector nos decían, brilla por la ausencia. Y nosotros, ¿por qué estábamos? Y entre otras cosas, no solamente para ver el tema de la contención, sino para ver el tema de la remediación y la indemnización. Usted recordará que el presidente de la República, primera vez en la historia que pasa, y aquí tenemos que analizar cómo se han resuelto los problemas de las rupturas, los pinchamientos o lo que sea que haya ocurrido con el SOTE, el OCP o en los oleoductos, y cómo le hemos dado una respuesta efectiva en menos de un mes. Como ya al día de hoy más de 260 familias y jefes de familias han recibido la indemnización directa e indirecta que el presidente de la República por decreto ha puesto, sin perjuicio de la acción de Petroecuador y sin perjuicio de la acción que ha tenido riesgos por el bono de contingencia que ha ido a activar. ¿Pero por qué le digo lo del alcalde? Porque como está diseñado la forma de actuación, son los alcaldes los que tienen que levantar los registros, la información, ¿verdad? Y darnos a nosotros para nosotros poder actuar. El alcalde no estaba actuando, estaba ahí no sé dónde, después creo que estaba en la chupifarra, nosotros estábamos en el territorio poniendo a la gente para que se siga llenando. Y me ha dado gusto ver hoy día, me ha contado la ministra de Derechos Humanos, de la Mujer, que en muy poco tiempo vamos a tener mapeado ya toda la información para darle esta ayuda económica a los afectados y damnificados directos de ahí. Pero, ministro, esto que usted nos refiere y las denuncias que se han formulado por parte de voceros o de autoridades del gobierno dan esta sensación o confirman esta sensación de que hay espacios en donde el Estado no está presente. Entonces, por ejemplo, se señala que hay un sabotaje para el tema eléctrico. Bueno, ¿y el Estado? ¿Y el funcionamiento de las estructuras que requieren? Ahora mismo se señala que hubo un sabotaje o eventualmente hubo un sabotaje para el tema del SOTE. ¿Y dónde está el Estado? A ver, ¿qué ocurre con la minería, ministro? Hay espacios en donde no pueden entrar Fuerzas Armadas y policías. Hay espacios de mineros, de informales naturalmente, que no pueden ser manejados por el Estado. No vamos a tapar el sol con un dedo que la minería ilegal es un problema. No vamos a tapar el sol con un dedo que existen personas que tratan de desestabilizar al gobierno y generar espacios como en el tema de la crisis energética, deliberados para hacer que las cosas fallen, para complicar la acción del gobierno.
No vamos a negar absolutamente nada de eso. Inclusive, usted lo ha mencionado en el tema ambiental, hubo alertas que se pusieron, eso tendrán que verlo las autoridades. Lo que a nosotros nos compete, y ahí yo discrepo con su aseveración, es que en la respuesta del Estado es donde vemos los problemas de la lluvia, de la sequía, del invierno que nos está azotando, donde tenemos que ver la acción del gobierno, dónde estamos, cuán rápido reaccionamos y qué estamos haciendo. Yo, por ejemplo, con este temporal he visitado El Oro, en Piñas. Estuvimos allá, con lo que hubo los deslaves, estuvimos en Piñas, estuvimos en Célica, Loja, ahí estuvimos. Para llegar allá, pasamos por Puyango, por algunos lugares donde estaban las carreteras totalmente tapadas, metiendo maquinarias, trabajando con los alcaldes que sí quieren trabajar y demás. Ahora en Esmeraldas, presentes donde hace falta que estemos, no solo yo, no un ministro. Pero ministro, es que no debe, el rato que se le cae la peña, se produce un derrumbe, sí, el Estado no tiene nada que hacer, sino reaccionar como usted bien ha señalado. Pero si es que se le hace un hueco al SOTE para un sabotaje, sí debe haber algún sistema de reacción, de respuesta del gobierno. ¿Usted tiene una idea más o menos cómo funciona por todos los lugares donde pasa el SOTE? Tengo alguna referencia, le voy a contar cómo es esto. Ahí en Quinindé, el Chinche creo que se llama, sí, puede ser que el nombre me falle. Esto era una propiedad privada. Llegar allá donde fue, tuvieron que entrar las máquinas abriendo camino, abriendo trochas para llegar. No es tan sencillo de coger y decir, bueno, ya pasa por aquí abajito, entonces me asomo, veo o tengo cámaras. No, para nada. Entonces, lo que se dijo ahí en un primer momento es, aquí hubo habido un deslave, las causas de ese deslave deben de determinarse. Para mí no hay coincidencias en algunas cosas, pero seré bastante estricto en decir que eso debe de determinarse. Pero una vez que tenemos esta información, si hay indicios de tal o cual cosa, Fiscalía es la que debe de realizar las investigaciones junto con la policía y determinar las responsabilidades. A lo que el gobierno central le compete es actuar frente a eso lo que sucede. Como actuamos frente a los deslaves, como actuamos frente a las inundaciones, como actuamos frente a cada destrozo que pasa. Ahí estamos presentes. Eso es la acción del gobierno que debe resaltarse. ¿Quién es la vicepresidenta de la República? En este momento, Cynthia Yeliber. Ella es. Por supuesto. ¿Y el presidente tenía que haber pedido licencia? No. ¿A quién debía haber pedido licencia? A nadie. ¿Y por qué no? Porque no es obligatoria. Pero para participar en la campaña tenía que haber pedido licencia. Señor, ¿quién le ha dicho eso? Bueno, ¿y en qué momento va a estar en la campaña y en qué momento va a estar en la presidencia? Se lo explico porque aquí hay que desmitificar algunas cosas. El presidente no está obligado a tomar licencia para hacer campaña. Okay, ya le acepto esa tesis. El artículo 93. ¿Y en qué momento es otra candidato? Él no deja de ser presidente. Pero cuando quiere hacer campaña, ocurre una situación de fuerza mayor, porque estamos en esta época, ocurre una situación de fuerza mayor que le impide a él estar en las dos cosas al mismo tiempo. Entonces se produce esta situación de fuerza mayor, causa ausencia temporal, se llena la ausencia temporal con la figura de la vicepresidenta. En este momento la figura de la vicepresidenta es la señora Cynthia Yeliber. ¿Por qué? Porque previo a esto, con la sentencia del TSE, que ya está ejecutoriada, eso suspende los derechos políticos de la señora Verónica Abad. Uno de los derechos políticos, o una de las, como se manifiesta el derecho político, es ejercer cargos públicos. No estaría habilitada a ejercer un cargo público que sería la vicepresidenta. Esa es una situación también de fuerza mayor, que genera una ausencia temporal, que genera un vacío en la vicepresidencia, que según la Constitución se debe llenar a través de uno de los ministros que ocupen la vicepresidencia. Por la figura de que es temporal. Sí, señor. Pero no es temporal, pues. Sí es temporal. No, porque ya la ministra Abad está definitivamente fuera de la vicepresidencia. No, señora. Ya está fuera de la vicepresidencia. No puedo. De modo que la nueva vicepresidenta está temporalmente en esa función. No, señor. Le explico. Aquí no podemos saltarnos la Constitución. Ella no está destituida, la señora Abad me refiero. Está en una situación de ausencia temporal. Eso debe durar 90 días. En esos 90 días nosotros tenemos que respetar lo que dice la Constitución, que esa ausencia temporal es hasta 90 días. Pasados los 90 días, eso ya se convierte en una ausencia permanente, definitiva, y ahí sí el mecanismo de llenar el vacío es a través de la asamblea, de la terna en la asamblea. Usted recordará cuando fue el caso del ex vicepresidente Glass, a quien dicho sea de paso, en los chats mafiosos le preguntaba quién que quería que vaya al Consejo de la Judicatura. Imaginémonos eso. Qué realidad tan distópica. Pero es que tenemos experiencias notables en los cambios de los vicepresidentes. En el gobierno de Lenin, acuérdese. Pero déjeme terminar el ejemplo, porque ahí lo cogen preso,
lo meten preso preventivamente, estando preso se produce la ausencia temporal, se tuvieron que esperar los 90 días y después de los 90 días... ¿Vicepresidente en 90 días? No, pero designaron a alguien, por supuesto. A mí me parece que, no recuerdo el nombre, no fue así la señora se me fue el nombre, Muñoz. Sí, Alejandra Vicuña. Vicuña, sí. Y después vino ya el procedimiento ante la Asamblea. Claro, pero tuvieron que esperar los 90 días. Acá está la situación de la cesación, de la suspensión a través de la sentencia. Tenemos que esperar los 90 días. Veremos qué pasa durante ese tiempo. Por lo pronto, lo que está ocurriendo es que hemos llenado ese vacío a través de la figura del presidente ha designado a Cynthia Yeliber y ahora el presidente está a través de que ha operado la situación de fuerza mayor, le está haciendo campaña. Cynthia Yeliber está encargada de la presidencia. Ok, esos apoyos, quiero volver un poquito a lo de los Estados Unidos, esos apoyos que se están estableciendo, pensando, incluso esa empresa, ¿cómo se llama? Blackwater. ¿Por qué es necesario, ministro? Si tenemos unas Fuerzas Armadas tan sólidas, una policía tan eficiente, en fin, ¿por qué es necesario? A ver, nosotros tenemos las gloriosas Fuerzas Armadas y tenemos a la fuerza de la policía, valientes, valerosos, que están ahí, pero no podemos desconocer que se hicieron crecer tanto el monstruo gigante de los grupos narcoterroristas, fuertemente armados, estructurados, organizados, con economías ilegales que les llenan los pulmones de dinero todo el tiempo, que tienen recursos muchos, ilimitados, vamos a decirlo así. Necesitamos nosotros, obviamente, acercar esas barreras y sobrepasar esas barreras a través de capacitación, tecnología, entrenamiento y demás. Toda la ayuda que se pueda, siempre en el marco de la cooperación internacional, de los El 13 de abril, ministro, le hago esta pregunta en el sentido de que el resultado que se pueda dar a conocer, no sé, alrededor de las 8 o 9 de la noche, puede provocar alguna tensión enorme en el país. Yo siempre estoy tranquilo, lo que nosotros somos... Las condiciones en que estamos viviendo. A mí lo que me intranquiliza es que no se respete la voluntad popular. A mí lo que me intranquiliza es que haya un voto vacunado. A mí lo que me intranquiliza es que los ecuatorianos de bien, los ecuatorianos valientes, no puedan ir a votar por escoger o determinarse, sino que vayan por miedo, porque tienen empeñada la vida, porque tienen los están esperando en la casa con una pistola en la cabeza. Eso es lo que a mí me preocupa. Pero, como lo ha dicho el presidente, nosotros siempre estamos respetando la voluntad popular y creemos, por lo que vemos en las calles, por lo que vemos en este nuevo Ecuador que ya se respira, que el resultado debería ser favorable. No obstante, esto no se trata de dormirse o de adelantarse, sino de seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo, trabajando, sirviendo, esforzándonos. Pero si es que las condiciones del resultado son muy pegadas, una candidatura no reconoce o la otra candidatura no reconoce, es probable que tengamos agitación en las calles. ¿Ustedes qué creen que puede pasar? Por otro lado, nosotros estamos, hoy día inclusive lo ha citado el presidente de la República, no confiamos en nadie, el control electoral debe ser definitivamente a prueba de balas, para que se respete la voluntad popular, para que no se nos haga ninguna trampita por ahí. Usted sabe que siempre hay mucho celo, mucho recelo en cuanto a la arbitrariedad que puede existir, pero de lo que se trata, repito, es de saber el trabajo que estamos haciendo, de ver la reacción del país en las calles y sobre todo de ver cuán preocupados están nuestros adversarios. Están preocupados, ¿no? Usted lo ve, pues se están enloqueciendo. Usted habrá visto la reacción de la candidata González, que verdaderamente impostada en el debate como una figura de una mujer, no sé, que quizás pretendió ser una mujer valiente, aguerrida, pero en verdad lo que se vio es una mujer que fue capaz de meterse hasta con una niña de 5 años. Eso es no tener códigos, eso es perder completamente los libros.
salirse completamente de un papel, ver que inclusive se admitió ella misma como la rana René, lo cual pues confiesa que todo lo que estamos viendo en esos chats mafiosos tienen asidero. ¿Pero usted no cree que le afectó al presidente eso de hacernos un examen antidoping? No, para nada. Yo creo que lo que les aterroriza es que tenemos un presidente joven, fuerte, vigoroso e incansable. Ministro, ¿usted es futbolero? No, para nada. Para nada. Pero sí sigo la selección. O sea, lo que le quiero preguntar es si hoy va a haber el partido entre Barcelona y el Independiente por la Copa Libertadores de América. No, quizás no lo vea yo en persona, pero estoy seguro que mi hijo menor lo va a ver. Y lo va a vibrar, claro, él me va a contar. Okay. Así que tengo que estar al tanto porque si no me toma la lección. Ministro, muchísimas gracias por haber revisado aspectos que tienen que ver con la seguridad fundamentalmente y con el manejo político del gobierno del presidente Daniel Noboa. Ha sido el ministro de Gobierno José de la Gasca esta tarde aquí en Radio Quito y Platino.